Hubo una historia en pandemia. ¿Se acuerdan que en pandemia se pusieron de moda hacer todo a través de drive-thru, ¿no? O sea, por carros hacíamos fiestas de cumpleaños, hasta graduaciones hicieron, adornando el carro y avanzando. Pero recuerdo que en esa época nosotros mismos le organizamos una fiesta a los niños con drive-thru. Yo esperaba que eso se quedara porque es más barato hacerlo así que de otra manera. Pero ya regresamos a las fiestas normales. Pero hubo una noticia en medio de la pandemia, y es que, si mal no recuerdo, en un kinder se graduaban los niños del kinder. Y cuando hicieron esta graduación, una niña de esa escuela no tenía carro para poder ir en drive-thru pasando. Y lo que hizo su abuelito fue adornar un triciclo que tenía donde vendía cosas, según entiendo. Y adornó el triciclo, montó a su nieta en el triciclo y él llegó en el drive-thru con su hija para recibir su diploma, su regalo de aquel momento. Obviamente la noticia pues, se hizo viral y muchos lo vieron, tal vez ustedes lo vieron. Y cuando yo la vi, me enterneció un montón el corazón cómo el abuelo, en sus posibilidades, pudo ayudar a que su hija tuviera esta experiencia. ¿Por qué nos enternece esa noticia? Básicamente porque vivimos en un mundo que admira y anhela la opulencia. Vivimos en un mundo donde más tienes, eres mejor tratado. Vivimos en un mundo donde como te ven, te tratan, dice el dicho. Y nosotros mismos siempre estamos tentados a actuar con base a esas reglas del mundo, a actuar con base en esas reglas de la sociedad. Vivimos en un mundo que te trata en un restaurante, te van a tratar mejor o peor dependiendo del carro con el que llegues. Te van a tratar mejor o peor dependiendo de la casa o la zona donde vivas. Y vivimos en ese mundo que está caído y que tiene los valores torcidos. Jesús le dijo ya a sus discípulos: miren cómo los gobernantes de los gentiles se enseñorean, pero entre ustedes no será así. Pero vuelve otra vez a pensar en la historia que te estoy contando de esta niña que llegó en el triciclo con su abuelo, que nos enternece y posiblemente nos hace sentir cosas de compasión por las personas. Pero cuando vamos a la palabra y cuando leemos lo que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que Jesús está entrando de manera majestuosa como rey a Jerusalén, pero está entrando no como los reyes de su tiempo. Está entrando a Jerusalén no con toda esta algarabía o con todo este poder que mostraban los reyes de su tiempo. Jesús entró de manera humilde a Jerusalén. Y la pregunta que hoy quiero hacerte y tenemos que respondernos es: ¿Jesús es el rey que esperabas? ¿El evangelio es lo que esperabas? Y es una pregunta que es importante hacer hoy, y más cuando nos acercamos al texto. Porque a diferencia de este abuelo que trajo a su nieta en un pequeño triciclo, Jesús podía haber venido en la opulencia. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios ha dicho: mía la plata y el oro. O sea, Dios es dueño de todo. Jesús pudo haber venido de otra manera. Creo que les he dicho que cuando vemos el pesebre y lo que nos causa ya es ternura, nos debería preocupar un poco. Porque nos debería dar un poquito de miedo de por qué Dios, el dueño de todo lo que existe, envió a su Hijo a nacer en un establo en Belén. Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Por qué el dueño de todo envió a su Hijo en humildad a este mundo? Entonces, cuando nos acercamos a este texto, tenemos que preguntarnos, ¿Jesús es el rey que esperaba? Y mira lo que dice el versículo 1. Cuando se acercaban allí a Betfagé, se me complica la T y la F juntas, y a Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dio unas instrucciones. Y aquí comienza todo lo que Marcos quiere decirnos en esta escena tan pequeña. Recuerda que Bartimeo es el primero en reconocer a Jesús como el Hijo de David. Nadie más le había dicho Jesús, Hijo de David. Nadie más había dirigido hasta este momento en Marcos hacia Jesús, dándole un título
de la promesa cumplida de que un hijo de David iba a reinar para siempre. Bartimeo es el primero que lo dice, y te acuerdas que decíamos la semana pasada que cuando Bartimeo le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y Jesús lo sana y los discípulos están ahí viendo lo que está sucediendo, los discípulos han de haber quedado como: ¿por qué le están diciendo rey a Jesús? ¿Por qué ahora Jesús, nuestro maestro, que Pedro ya le había dicho que era el Mesías, pero ahora le están diciendo que es el rey? También es el cumplimiento del hijo de David. Y ahora Jesús está ocupado en que sus discípulos entiendan que Él es el Rey prometido. Y está ocupado en que tú y yo recordemos que Él es el Rey prometido. Entonces mira lo que usa Jesús. Jesús les dice: miren, vayan 2 de ustedes y van a entrar a la aldea que está enfrente de ustedes, y tan pronto como entren van a encontrar un pollino atado o un hijo de asna, un burrito, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Es maravilloso cuando vas con la autoridad de alguien mayor a pedir algo. Porque a mí me ha pasado que cuando voy a algún lugar enviado por alguien con, no sé, que tiene autoridad o que tiene mayor rango en algún lugar, vas y pides algo y no te pelan, pero cuando les dices: vengo en nombre de tal, es como: ok, sí está bien. Y estos discípulos van a la aldea, entran a la aldea y ven el pollino atado justo como les dijo Jesús. Ahora sigue el reto de ir a desatarlo así sin pedir permiso, porque su maestro se los dijo. Pero su maestro les dijo: si alguien les dice que no pueden sacarlo o desatarlo, o qué están haciendo, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. La palabra, el título que se le está dando a Jesús como el Señor, también tiene una referencia al Mesías o a un rey. ¿Okay? Cuando se dice que Jesús es el Señor, en esta parte hace referencia a alguien de rango mayor. Entonces, imagínate los discípulos sin entender todavía bien quién es Jesús. Es como si Jesús les dijera: miren, vayan, y si alguien les pregunta, díganle que el rey lo necesita. ¿El rey? ¿Cuál rey? Pero ok, vamos a hacerle caso al maestro. Vamos a decir que el Señor lo necesita, el dueño lo necesita, el dueño de todas las cosas lo necesita. Entonces dice que ellos fueron y encontraron el pollino justo atado en la puerta, lo desataron, y unos que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando al pollino? Y ellos respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Y trajeron el pollino a Jesús y encima de sus mantos, y Él se sentó sobre él. Primero, Jesús les demuestra a sus discípulos que las cosas iban a suceder tal como Él se las decía. Primero les muestra a sus discípulos que aunque ellos sigan preguntándose quién va a estar a su lado izquierdo y quién va a estar a su lado derecho en lugares de honor, aunque ellos sigan pensando terrenalmente en cómo sus vidas pueden sacarle provecho a la relación que tienen con Jesús para vivir terrenalmente mejor, Jesús les demuestra que hay personas como Bartimeo y como estas personas que les dijeron: el Señor lo necesita, y dijeron: llévenselo. Hay más gente alrededor de Jesús que está distinguiendo quién es Jesús, quién es Él, y que están respondiendo adecuadamente a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey prometido, que vino a servirnos. Entonces recuerda que estamos viendo esta escena tan bonita a través de los ojos de los discípulos. Los discípulos vienen de ver a Bartimeo, de ser un poquito humillados porque ellos pidieron otra cosa y Bartimeo pidió la misericordia de Dios, y ahora Jesús viene a reafirmarles esta verdad y darse cuenta de que hay otras personas que entienden quién es Jesús y que ceden aún este animal para que Jesús se suba delante de él y entre a Jerusalén. Pero hay otra cosa importante en esta sección, y sé que posiblemente sabes que hay una profecía en Zacarías capítulo 9, y ve conmigo a Zacarías capítulo 9, por favor. Y en esta profecía de Zacarías, después del exilio, después de muchos reyes ya, se seguía manteniendo la promesa de un rey bueno y verdadero que iba a restaurar todas las cosas. Versículo 9 dice: regocíjate en sobremanera, hija de Sión. Estoy en Zacarías 9:9.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. O sea, mira cómo está Zacarías como hablando acerca de ese rey que viene. No lo está distinguiendo como una persona, o no está distinguiendo su humildad como insignificante. La forma en la que lo está distinguiendo es que viene tu rey justo y dotado de salvación. Justo y poderoso para salvarles. Y tal vez se nos viene a la mente este salmo que dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? Jehová el poderoso en batalla. Jehová el fuerte. Y aquí Zacarías les está recordando que su rey vendrá, que el rey vendrá y vendrá justo y poderoso para salvar. Pero fíjense la siguiente línea, es como contraproducente. Pero este rey que es justo y dotado para salvar, viene humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Destruiré el carro de Efraín, dice el versículo 10, y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Mira cómo la propuesta de Zacarías no es que iba a venir alguien solamente humilde, sino que es alguien humilde, pero que viene a juzgar. Es alguien humilde que tiene el poder para salvar. Cuando vuelves a ver la historia del capítulo 11 de la entrada triunfal y entiendes que Jesús le está demostrando a sus discípulos y también a sus lectores, a la primera iglesia que leía el Evangelio de Marcos, les está demostrando cómo se está cumpliendo la profecía de Zacarías, que él iba a entrar, que él iba a venir a Jerusalén, pero iba a venir en un burrito. Iba a venir de manera humilde. No porque no tuviera la capacidad de venir en un caballo, no porque no tuviera la capacidad de venir en un ejército, sino porque se había profetizado que la forma en la que Dios iba a salvar a su pueblo era a través de un rey humilde. Y esto es lo que tienes que saber sobre el rey para saber si es el rey que esperabas o no. Jesús cumplió las promesas porque fue el enviado de Dios, pero la promesa de Dios para nosotros era que iba a venir e iba a salvar a su pueblo con un rey humilde. Es decir, no es que Jesús vino de manera humilde o que se encargó naciendo en un pesebre en Belén, siendo perseguido, siendo amenazado toda su vida, y después cuando inició su ministerio los fariseos ya vimos que comienzan a complotear contra él, y lo vamos a ver más adelante que van a acusarlo de un montón de cosas, y parece que a Dios se le escapó de control la historia de Jesús. Pareciera como que Jesús está perdiendo el control, le va a pasar algo malo, que ya no se meta en problemas, que ya no le digan esto, que ya no le digan aquello. Pero si tan solo pudiéramos entender que ese era el plan de Dios desde el principio, las cosas cambiarían. No hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar esta historia, porque así estaba predeterminado que sucediera. Dios iba a enviar un rey humilde. Por eso cuando los fariseos tratan de desestimar a Jesús, cuando los fariseos tratan de decir es que Jesús no es el Mesías, Jesús se ha hecho a sí mismo Dios, Jesús no puede ser el cumplimiento, y hasta la fecha muchos judíos siguen rechazando a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, la razón es por su cruz. La razón es porque ellos no pueden asimilar ni entender y no aceptan que el Rey venga a morir. Pero esta pequeña sección nos muestra, hermanos, y nos recuerda que así estaba escrito que pasaría. Que el Rey iba a venir de manera humilde. ¿Es Jesús el Rey que esperas? Es Jesús el Rey que esperas porque si queremos seguirlo, tenemos que ir detrás de ese burrito. Tenemos que hacer una caravana como si fuéramos pandemia y acomodar todos nuestros carros bonitos de muchos colores siguiendo al burrito. Yendo al paso del Rey humilde, yendo en la dirección del Rey humilde. ¿Es Jesús el Rey que esperas? Porque tal vez esperas un rey que te haga sentir más orgulloso, más arrogante, más empoderado, más seguro de la nación, más seguro de que tú eres mejor que todo el mundo. Pero cuando ves a Jesús en un burrito, te debes de preguntar, ¿es el Rey al que quiero seguir? ¿Será que Jesús vino en un burrito porque no podía, pero ahora que la iglesia tiene más presupuesto, le podemos comprar a Jesús un caballo? Así estaba determinado que sucediera. Y mira lo que sucede en la segunda escena.
Dice versículo 8. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Hosana. Es una palabra que se transliteró al griego, que es hebrea y significa sálvanos. Es un clamor de salvación. Sálvanos. Hosana. Y de hecho, ahorita vamos a leer el Salmo 118 porque se está citando aquí. Y en el Salmo 118 se dice, sálvanos, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Mira cómo la gente lo está recibiendo a Jesús. Y está citando, ahora Marcos nos está recordando el Salmo 118. Fíjate lo que dice el Salmo 118. En el versículo 25, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. La entrada de Jesús no estaba pasando desapercibida y estaba por un lado cumpliendo la profecía de Zacarías, pero por otro lado, la multitud, la gente que estaba por ahí, no dice que sus discípulos, sino la gente comenzó a tender estas ramas y estos mantos para que pasara Jesús y comenzaron a gritar aquel Salmo 118 que se utilizaba justamente en épocas de Pascua y se utilizaba para recordar que algún día va a venir el Mesías. Entonces imagínate que tú y yo somos los 12, estamos con Jesús, nos mandan por el burrito, vienen los dos con el burrito y dicen, ¿a poco sí estaba como Jesús dijo? Sí estaba como Jesús dijo. ¿Y a poco así nada más se lo trajeron? No, nos regañaron, pero les dijimos que lo ocupaba el Señor y nos lo dejaron traer. ¿Ok? Suben a Jesús, empieza a caminar Jesús, venimos aquí en peregrinación y las personas comienzan a poner palmas y mantos. Y todo eso que está sucediendo está hecho para que los discípulos comiencen a ver quién es Jesús. Y los discípulos, a través de esta gente que dice, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, a través del pollino que se trajeron, a través de la profecía de Zacarías 9, a través del grito de Bartimeo de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, los discípulos ahora están entendiendo que Jesús es el Rey prometido. Y este es el punto de esta sección. Jesús es el Rey prometido. Él está cumpliendo con todas las cosas que un rey con lo que iba a ser el Rey prometido por David. Jesús en el futuro lo vamos a ver venciendo al pecado y a la muerte y a Satanás en la cruz del Calvario, y al final del tiempo lo vamos a ver regresar y tener dominio sobre todas las cosas de manera terrenal, de manera física, no solo espiritual. Lo vamos a ver venir a hacer justicia para los enemigos de su pueblo y para sus enemigos. Y ahora Jesús les está demostrando a sus discípulos y a nosotros y a los lectores que Él es el Rey prometido. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Es Jesús el Rey que esperabas? El versículo 11 dice que Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Y hay dos cosas que tienes que pensar aquí, que tenemos que pensar aquí juntos. La primera es que esta acción de entrar y que Jesús llega hasta el templo y mira todo alrededor, es que Jesús está observando y está analizando lo que va a pasar, lo que va a acontecer ahí. Lo que viene después es que Jesús maldice a una higuera. Después Jesús va y es cuando está enojado y vuelca todas las mesas del templo, que había cambistas y había un montón de cosas que se hacían ahí. Y después le preguntan a Jesús que con qué autoridad hace esas cosas. ¿Quién eres tú para que hagas estas cosas? ¿Qué autoridad te das para hacer todo esto? Y justamente el capítulo 11 del 1 al 11 nos está explicando cuál es la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús es que Él es el Rey, el Hijo de David. De hecho, nos vamos a dar cuenta que eso es bien importante, que identifiquemos a Jesús como el Hijo de David. Es algo bien importante porque la profecía decía que un hijo de David iba a construir una casa al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue ese hijo? Salomón. Pero ese hijo de David también iba a tener un reino eterno. Entonces nos damos cuenta que en Salomón se cumplieron algunas cosas, pero no todo se cumplió en Salomón, porque su reino terminó y Salomón murió. El verdadero hijo de David es Jesús mismo, y Jesús mismo viene a construir un templo con su cuerpo. Jesús mismo viene a poner orden en el templo de Dios, y Él tiene la autoridad sobre el templo de Dios porque Él es el verdadero hijo de David.
y el que viene a poner todas las cosas en orden. Cuando veas a Jesús en este burrito, si lo que te da es ternura otra vez, tienes que volver a ver la imagen. Porque si yo estoy viviendo de una forma orgullosa, arrogante, opulente y digo, yo creo en Dios, Jesús es mi rey, Jesús es mi mejor amigo, y después viene Jesús y lo veo entrar en un burrito y digo, no, Jesús, si yo ya compré camioneta, ¿cómo vas a subirte en un burrito? Posiblemente no estoy entendiendo el evangelio. Ver a Jesús entrar en un burrito, cumpliendo la profecía de Zacarías 9, es recordar que Él viene a juzgar al mundo, Él viene a juzgar a su iglesia también, y Él tiene la capacidad de juzgar nuestras vidas, porque Él es el Rey de todo y tiene autoridad para eso. Pero no solo eso, que los que han puesto su fe en Cristo Jesús realmente y se han arrepentido de sus pecados, cuando Él entra, podemos decir, sí, Señor, porque tú vienes a salvarnos. Te vuelvo a preguntar si Jesús es el Rey que esperabas, porque si no es el Rey que esperabas, lo que vas a recibir es juicio. Si es el Rey que esperabas, aquel Rey que dejó los cielos para venir, morir en la cruz del Calvario para salvarte y para salvarme. Si puedes ver la gloria por la fe en la cruz del Calvario, Jesús es el Rey que esperabas. Jesús es nuestro Rey, porque Jesús es el único Rey que puede salvarnos. Y esta es toda la expresión de esta historia. Porque va a seguir, es una partecita nada más que va a seguir más adelante, pero es bien importante porque esta historia nos demuestra que Jesús es el Rey conforme a las Escrituras. La pregunta otra vez es, ¿Jesús es el Rey que tú esperabas? Porque Jesús sí es el de las Escrituras. Lo que Jesús está haciendo no se está saliendo en ningún punto, de ninguna manera de lo que las Escrituras decían. Jesús está cumpliendo las Escrituras. La pregunta debe seguir siendo la misma. ¿Es Jesús el Rey que esperabas? Y esta es la segunda cosa que necesitas pensar para responderte a esa pregunta. Te vas a dar cuenta que al final, casi al final del capítulo 14, ¿alguien se acuerda que están ante Pilato y Pilato le dice, bueno, siempre le suelto en ese tiempo a un prisionero y voy a decir a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y por cultura general te sabes esa historia. ¿Se acuerdan qué grita la multitud? Barrabás. Y luego después a partir de ahí la multitud comienza a gritar, crucifíquenlo. La multitud acá en el 11 está tendiendo palmas y mantos diciendo, Hosana al Hijo de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al reino de David que viene a nosotros. Y 3 doritos después, ahora en el 14 están diciendo crucifícalo. Suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Es interesante porque si tú sigues leyendo y te voy a dejar de tarea, leer cómo la multitud va evolucionando. Si vas leyendo, cuando Jesús comienza a avanzar, la multitud está con él. La multitud lo está escuchando. De hecho, Jesús pone en duda la autoridad de los fariseos cuando ellos ponen en duda la de él, cuando les pregunta sobre de quién era el bautismo de Juan. Y la razón es porque cuando Jesús los pone en duda, los fariseos tienen miedo de responder por la multitud que respalda a Jesús y a Juan el Bautista. Dice el 12:12, y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. La multitud en esta sección se ve como que está del lado de Jesús hasta que llegue el 14. Y la razón que daré la siguiente semana, más desarrollada, pero la razón se puede encontrar en esta pregunta. ¿Jesús es el Rey que esperabas? ¿O no es el Rey que esperabas? Pablo le dijo a los corintios, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para los judíos, Cristo, el evangelio de Jesucristo, es lo más débil del mundo. Porque vino a morir en la cruz del Calvario y la cruz representa debilidad para ellos, juicio para ellos. Aún en la cruz muchos le dijeron a Jesús, si de verdad eres hijo de Dios,
Baja de esa cruz y vamos a creer en ti. Lo vamos a ver más adelante también. Pero mira nuevamente cómo se reafirma esta idea de que los judíos esperaban otro tipo de rey. Los griegos buscan sabiduría porque los griegos dicen es tonto que alguien que está en el cielo baje y toque lo humano para salvarnos. Todos queremos ir para arriba, todos queremos ir al Olimpo, de alguna manera. ¿Se acuerdan de la película de Hércules? ¿Todos la vieron? Pues qué mal. No es cierto. ¿Cuál es la misión de Hércules? Un semidios, de acuerdo a la mitología griega, era regresar al Olimpo. Nadie de ahí arriba quería venir acá abajo. Los griegos dicen, eso es una locura. Nadie quiere hacer eso. El evangelio eso no sirve. Pero Pablo dijo claramente, pero para los llamados, así sean judíos o sean griegos, Jesucristo es poder de Dios y Jesucristo es sabiduría de Dios. Por eso la gran pregunta, hermanos, es, ¿Jesús es el rey que esperabas? Porque si hoy dices, sí, Jesús es el rey que yo esperaba, Jesús es el rey que necesito, Jesús es el rey que puede salvarme. Sencillamente lo que tenemos que hacer es sujetarnos al reino de Él. Si Jesús es el rey que esperabas, entonces tu vida debe ser normada por las verdades del evangelio de Jesucristo. Entonces tu vida debe reflejar que estás siguiendo a ese rey que entró en un burrito a Jerusalén. Y por favor entiendan bien esa analogía. No me estoy diciendo que ahora vendamos nuestros carros y vengamos en burro. Llegaríamos más tarde de lo normal. Pero la forma en la que vivimos nuestra vida, la vida de nuestra familia, la forma en la que los dirigimos a nuestros hijos, está diciendo, mira, valora la humildad de Jesús, porque por esa humildad Él nos salvó. O le decimos, no, hijo, mira, el evangelio déjalo para el domingo en la iglesia. A quien quiero que observes es ese empresario exitoso de todo lo que consiguió. Y Jesús lo dice una y otra vez, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Esta verdad se hace tan palpable, tan evidente y tan clara en nuestras vidas cuando realmente ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, y comenzamos a tomar decisiones basadas en el reinado de Cristo sobre nosotros. Él es nuestro Rey, a Él lo queremos honrar. No sé si te ha pasado, pero hay veces que, particularmente a mí me pasa con mi papá, hay veces que sé que tengo que preguntarle su opinión sobre algo, aunque ya soy grande y ya no vivo con él y estoy sujeto a su autoridad, pero sé que es alguien sabio. Pero el problema es que ya sé qué me va a decir. Y como ya sé qué me va a decir, y que lo que me va a decir tiene que ver con los principios del reino, y hay veces es tan simplista para él y para mí es tan complejo explicar una situación, y él va a decir, hijo, acuérdate de Jesús, resucitado de los muertos, descendiente de David. Él no abrió su boca y va a empezar a hablarme de Jesús todo el tiempo. Y miren, yo como pastor hay veces que se me complica escuchar a mi papá hablarme de Jesús, porque somos humanos, porque nos cuesta trabajo sujetarnos al reino de Cristo. Pero me encanta que cuando finalmente voy a hablar con él y me dice lo que yo ya sabía que me iba a decir, y digo, sí, pero ocupado de escucharlo. Ocupado de escucharlo, que mi vida no está enfilada en seguir a los gobernantes de este mundo. Que la vida de los creyentes, de los que han venido a Cristo con fe, los que se han arrepentido de sus pecados, su vida está direccionada y está dirigida para que vivamos sirviendo a Jesús el Rey, aquel que vino a nacer en Belén, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que entró en un burrito. ¿Por qué? No solo porque Jesús se vuelve una inspiración humanamente hablando, sino porque Jesús viene a juzgar. Y viene a juzgar a través de esa humildad. Viene a juzgar a través de su cruz. Su cruz es el centro de su juicio. Porque en la cruz del Calvario cargó nuestro pecado. Cargó tu pecado si has creído en Cristo Jesús y te has arrepentido. En su cruz nos salvó. En su cruz le quitó el imperio de la muerte a Satanás. En su cruz pisó a la serpiente. En su cruz venció. Y en su cruz nos dio vida nueva junto con su resurrección. Pero también su cruz, hasta ahora, sigue siendo el punto en el que tú vas a ser juzgado
o vas a ser salvado. No hay forma en la que tú puedas decir yo creo en Cristo, pero no creo en su cruz. Yo creo en Cristo, pero no creo en que Él tuvo que morir por mis pecados. No, me gusta más bien quedarme con esta idea de Jesús, de buenas cosas, de buenos consejos. Si quitas la cruz del medio de Cristo, quitas todo. Porque la profecía de Zacarías 9 era recordarnos que el Rey venía a morir en humildad. Termino preguntando, ¿Jesús es el Rey que esperabas? Si no es el Rey que esperabas, dices, no, creo que no es el que yo esperaba. Quiero decirte que no hay mejor Rey que Él. Y que cualquier cosa que te estés haciendo la idea en tu cabeza que es mejor para tu vida, en esta vida, que es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece, te quiero garantizar que Jesús es el único Rey que puede satisfacer todas tus necesidades. Jesús es el único Rey que puede salvarte por completo. Pero Jesús es el Rey que describe la palabra. Cree en Jesucristo el Rey con todo tu corazón. Ven al arrepentimiento y fe, porque estar bajo su reinado, estar bajo su abrigo, estar bajo su cobijo, es lo único que puede garantizarnos que cuando Él regrese estaremos con Él para siempre. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo declaramos? Porque Él es el Rey que puede salvarnos, porque Él está dotado de salvación. Y siglos tras siglos, historia tras historia de la iglesia, de su pueblo, Él ha sido fiel. Por eso leíamos hace un momento el Salmo 118, diga ahora la casa de Israel, para siempre su misericordia. La misericordia de Jesús está comprobada y demostrada con el tiempo. Podemos confiar era tras era, siglo tras siglo, que la misericordia del Señor es fiel y que Él es bueno con su iglesia. Podemos confiar en que su palabra se cumplirá porque Él es el Rey que puede salvarnos. Posiblemente no es el Rey que esperabas, pero qué bueno, porque muchas veces no sabemos ni qué queremos. Jesús es el Rey que necesitamos y Jesús es el único Rey que puede salvarnos. No pierdas eso de tu mente, porque en las próximas semanas vamos a hablar de las otras dos partes que hay de esta historia. Jesús entrando a Jerusalén, Jesús entrando a su pueblo como Rey para juzgar, pero como un Rey que también viene a salvar. Jesús es el Rey que esperabas. Imagina ahora que más bien Jesús es, en lugar de un burrito, entró en el triciclo y vamos nosotros montados en el triciclo y Jesús dándole. Si tú volteas a tu alrededor y te haces sentir chiquito, posiblemente no estás entendiendo el evangelio. Si estás encima de ese triciclo, en ese burrito con Jesús y ves alrededor y lo que te haces decir es, no, vengan aquí. Aún hay espacio para la salvación en Cristo Jesús. Estás entendiendo mejor quién es el Rey. Y de verdad, en lo más profundo de tu corazón espero que entiendas esta verdad. Jesús es el Rey que esperabas. Jesús es el Rey que necesitas. Jesús es el Rey que necesita tu familia y que necesitas tú. Arrepiéntete y ven a Él con fe. Padre, agradecemos tu bendición en medio nuestro. Agradecemos que hayas venido humildemente a morir por nosotros con una cruz del Calvario. Creemos y confesamos que tú eres el Rey conforme a las Escrituras, conforme a las profecías. Y creemos que en tu plan estaba salvarnos a través de la cruz del Calvario. Sabemos que has resucitado, que estás a la diestra del Padre y que regresarás por tu pueblo, que rezarás por los que tú has salvado, Señor, porque tú eres poderoso para salvarnos. Así que sosténnos en fe y ayuda, Señor, a nuestras mentes y nuestros corazones a comprender mejor la verdad del Evangelio, para el bien nuestro y el de nuestras familias, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.